hay tantos artistas que tienen que ofrecer, tienen tripas espectaculares en el sentido que tienes tanto a contarnos, que sea en la estética o en el concepto. A veces no se necesita el concepto, a veces sí, pero siento que yo lo que me gustaría sé que todos conocemos Frida Kahlo y Diego Rivera, pero no todos conocemos a todo lo que está pasando aquí en México. Y mi sueño es llevar México para que sea conocido, pero afuera de lo que se conoce justamente. Sí. Para mí, el arte debe hablar. Entonces, no todos tenemos la posibilidad de entender, o a veces tenemos miedo de pasar la puerta de una galería. Eso es muy cierto. ¿Por qué crees que Entonces, pasa eso? por la sociedad, por los discursos, porque lo queremos elitista, X razones, o porque no nos sentimos a la altura de. Creo que es muy, muy personal, pero es un hecho. Necesitamos investigaciones, necesitamos gente que se preguntan, que se confrontan, necesitamos todo este trabajo intelectual para justamente seguir creciendo. Pero hay momentos para hacerlo, hay lugares para hacerlo. Creo que el artista de hoy está como, es importante para él que entiendan toda la profundidad de su obra y creo que a veces son rebasados por estas teoristas también, porque a veces yo la primera digo, pero esto no sería una referencia a tal. No, no lo hice en esta intención, pero ¿por qué no? Y empezamos a trabajar. Entonces, también creo que hay que regresar al arte a lo que es la mejor herramienta de comunicación. El arte es para comunicar. Qué ¿Y bello. comunicar qué significa? Hablar a todos. Hola a todos y bienvenidos a otro programa más de Lo que callamos dos creativos. Mi nombre es Misael Morales y como cada edición me da mucho gusto que sigan con nosotros y que se sigan sumando a esta comunidad. Bienvenidos a este programa donde las historias que a lo mejor a veces se viven llorando, se cuentan riendo. El día de hoy estoy feliz y contento de estar con una invitada más. Antes de iniciar, les recuerdo que por acá durante todo el programa están apareciendo las redes sociales y todos los lugares donde pueden seguirnos y pueden seguirse sumando a este bello contenido. Les agradezco mucho por continuar siendo parte de este gran proyecto y por continuar con sugerencias, comentarios y sobre todo escuchando las historias de nuestras creativas y nuestros creativos. El día de hoy estoy muy feliz de poder por fin lograr una entrevista que tenía mucho tiempo que quería que sucediera y además de una persona a la cual tengo un gran cariño y que siempre tengo el gusto de poder coincidir en diferentes momentos en este loco mundo del arte, del entretenimiento y sobre todo de la cultura aquí en México. Karin, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, el honor es mío. Muchísimas gracias. Antes de iniciar y para que, como ya saben, ustedes sepan con quién estoy sentado el día de hoy, voy a platicarles un poquito de quién es Karin y lo que podemos encontrar de ella por ahí en las profundidades de internet y redes sociales. Así que, según encontramos y según sabemos, Karin Capitolo es una curadora de origen francés que ha sabido difundir su formación técnica con una sensibilidad estética para ofrecer experiencias artísticas distintas. Curadora, galerista innovadora y puente entre lo contemporáneo y lo íntimo. Estudió Ingeniería de Desarrollo Urbano en Francia y más tarde centró su interés en el arte contemporáneo en México, donde ha vivido los últimos años, desarrollando conceptos curatorios que no solo exponen obras, sino que invitan al espectador a vivirlas. Como propietaria de C3 Art Gallery, situada en la colonia Anáhuac, Karine ha transformado lo que podría ser una galería tradicional en un espacio 3 en 1. Galería de arte, salón de eventos y bar. Este espacio funciona al estilo speakeasy artístico, escondido tras puertas discretas con una atmósfera íntima y un aire de exclusividad, pero sin perder la apertura,
pues se hospeda lo emergente y lo consagrado. Exposiciones colectivas, fotografía, instalaciones, realidad aumentada e incluso proyectos con inteligencia artificial. Un ejemplo reciente de su labor curatorial es la exhibición Máscara versus Máscara, Tinieblas Junior versus Infante Junior de Juan José Díaz Infante Junior, donde Carine buscó capturar no solo el rostro del luchador, sino la profundidad simbólica de la lucha libre, como el patrimonio cultural que es. También organizó la exposición Cherry Blossom, Jacaranda y Cerezo en Flor, un paso hacia la paz, un diálogo visual entre México y Japón para conmemorar el Día Internacional del Arte, combinando la pintura, el performance, la fotografía, la música y artes tradicionales japonesas. Karin ha construido C3 no solo como una galería, sino como una comunidad. Talleres, charlas, performance, espacios de reflexión. En su visión curatorial, lo estético va de la mano con lo social, con lo humano, con lo que hay detrás del objeto de arte. Busca sensibilizar al público, generar experiencias inmersivas, cuestionar y también entretener. Su galería funciona mediante membresía para quienes gustan del arte, aunque también abre al público en eventos especiales, manteniendo un aire de misterio y exclusividad que la hace sentir íntima, cercana y casi como un nicho único. Habiendo dicho eso, salud. Pues ya dijiste todo. ¿Podemos terminar entonces? Sí, ya. Gracias. Henos aquí, en tu galería, justamente. Bienvenido. Gracias por dejarnos venir, gracias por dejarnos estar aquí en tu espacio. Y primero que nada, y para empezar la plática, cuéntame cómo inició tu camino en el mundo del arte y por qué. Empezó desde chiquita, siempre me ha gustado. Y fui bailarina de ballet Ok, por años y después fue un poco más rígida, entonces pasé a jazz, a belly dance, a rock and roll, todo eso. Pero en paralelo tuve suerte de tener padres muy abiertos a la cultura, ajá, a las artes. Entonces siempre fui al teatro, al cine, pero también en los museos. Y hay una anécdota que es real, es que cuando estaba joven, en el Museo del Louvre se podía acercar mucho a la Mona Lisa, que ok, hoy no, hoy está muy lejos y con vidrios y todo eso. Y los miércoles, que no había escuela en Francia, de vez en cuando iba a visitarla y pasaba horas con ella porque, según la leyenda, nos seguía, la mirada nos seguía. Y me iba con la cabeza abajo y de lado y por atrás. Y a la época nadie nos decía nada, ¿no? Entonces podíamos hacer cosas un poco raras en el museo. Entonces sí, el arte siempre fue una compañía para mí. Pero viendo una familia donde dicen que el arte no es para vivir. Como en muchas familias en el mundo, creo que eso sucede al principio. Entonces, pues Y hice entonces, estudios, otros, que me fui muy feliz con mis estudios. ajá, Y después encontré a mi esposo, bailando, obvio, y nos fuimos a vivir en diferentes países. ajá, Pero cuando llegué en México, tuve un choque cultural positivo. Había arte, bueno, hablo de la ciudad porque llegué en la ciudad al principio, después descubrí todos estos esplendores de lo que hay alrededor. Y, y me quedé enamorada de lo que veía, pero no lo entendía. Entonces me daba una cierta frustración. ujú, Y cuando hicieron la pared exterior, la reja ujú. exterior del Museo de la Antropología, es que vi, para mí eran búho, de Sí, sí. máscara. Y empecé a investigar y vi que era un tzompantli. Y dije, ¿qué es que esta palabra tzompantli? Ya me costó aprenderla. Entonces empecé a investigar. Hasta para los mexicanos es difícil. Sí, qué bueno. No te preocupes. Entonces empecé a investigar y descubrí que no sabía nada de la cultura, vamos a decir, prehispánica, pero también finalmente descubrí que no entendía muy bien este realismo social de los muralismos y que no entendía muy bien el porqué de el movimiento de la ruptura. Entonces fui curiosa y empecé a aprender con diplomados por aquí y por allá. Y me piqué y hice la maestría de arte en México. Pero
la maestría de arte contemporáneo de México. Okey. Pero para hacerla, me pidieron justamente de regresar al principio y tuve un poco de cursos de historia, prehispánicos, de prehispánica, pero también cursos de cuando nació, bueno, de todo el periodo, vamos a decir, barroco, de esta fusión entre España y México y todo lo que siguió después de la revolución hasta hoy. Lo disfruté muchísimo. Y por fin nadie me podía decir que no podía trabajar y vivir del arte. Entonces empecé a trabajar con artistas, hice pop-up, trabajé con artistas, me pidieron de hacer sus curadurías, poco a poco crecí en el mundo del arte. Abrí una chiquita galería en el Estado de México y seguí ensayándome y quise ir a lo más lejos y poder exponer todo lo que, no solamente exponer, pero también hacer setting, como pueden ver Sí, ahora, sí. en el sentido que dar un diálogo a la obra con elementos Ujú, y aquí pues tengo esta libertad, entonces por eso que la galería ahora tiene 1 año y un mes, ujú. un mes de italiano, un mes y estamos, bueno, soy muy feliz de tenerlos aquí en la galería. ¿Qué es lo que pasó? Y me intriga mucho porque, eh, no eres la primera que está con nosotros que menciona que el llegar a México le abrió la oportunidad para crear por fin su arte, o para hacer esta explosión de por fin ser activamente artista, a diferencia del lugar de donde provengan. En tu caso, ¿qué pasó y cuál fue el choque cultural al llegar acá que te hizo esta necesidad de hacer? Es muy buena pregunta, déjame pensar. Creo que es como como una bola de nieve de mi vida, que hizo que, ¿no? Todos empezamos con bolita que a rolar, Ujú. pues se crece, crece, crece. Entonces creo que llegué también a un momento de mi vida donde podía decidir ¿Qué hacer? realmente lo que quería seguir para el resto de mi vida, ¿no? Ujú. Em, y México es un país que abre las puertas. A ningún momento nadie me dijo, no, es que tu acento, no, es que a veces te confunden con un verbo y nadie me cerró la puerta por eso. Y siento que me vieron como una mexicana más. Y como hablábamos al ratito, Sí, ¿no? sí. Es que, ¿cómo era la oración de somos los mexicanos, nacemos donde Donde nos dan, queremos. queremos? Nacemos donde queremos. Somos Yo, mexicanos y nacemos donde queremos. exacto, y recuérdate, yo nací en Veracruz. No es cierto, pero me hubiera gustado porque hay muy buena música y muy buenos bailes. Desde afuera, justo, eso es algo que es muy bello siempre mencionar, y sobre todo desde un punto de vista diferente a quien somos de acá, ¿no? Luego, y lo decíamos antes de entrar al programa, ¿no? A veces no se aprecia uno como mexicano, o en este caso, en esta ciudad, en Ciudad de México, a veces uno no aprecia lo que tiene y lo que hay, y mejor viene gente de fuera a realmente hacer notar y decir: "Mira, tienes esto, esto y esto". En tu caso, ¿qué son esos detalles que tú dijiste: "Guau, esto es rico en arte, esto es rico en cultura", que a lo mejor no viste antes? Ujú. No me vas a creer, pero la primera cosa que me impactó fue la gente, la calidez. Siento que a veces escuchamos, ¿no? Mejor no escuchamos las noticias, pero bueno, hay Sí, sí. que ser un poco realista y ver lo que pasa en la vida. Pero en México la gente todavía saluda. En muchos países ya no saludamos. Todavía hay como este toque de caballeros Ujú. que te dejan la puerta abierta, que te dejan pasar en el elevador, o entre hombres, ¿no? El más joven que ayuda al más grande. Es que hay muchas cosas que se perdieron en mi tierra Okey. y
en Wow. México hay valores que hace que valoramos mucho el intercambio. Me recuerdo de una anécdota. ¿Dota? Ajá. Em, Cuando llegué tenía que hacer la canasta para la escuela de mis hijos, nada que ver con el arte. Pero me pidieron pastel azteca, chile pibil. Tenía una lista y dijo, no sé, no entiendo nada, nada. Apenas había llegado, me tocó casi la primera semana, no tenía todavía internet, no tenía ni teléfono, apenas tenía una casa sin muebles, bueno. Y había encontrado en la escuela una chica que había vivido en Francia. Entonces, ¿qué hago? Oye, Gaby, ayúdame. Hola, ¿cómo estás? Oye, hola, bien, Sí, ¿y sí, tú? claro. Son cosas que se olvida. Saludar, pedir a alguien realmente cómo está, escuchar la respuesta. No, oye, ¿qué tal? Y ya, no. Entonces, fue la primera virtud Sí, que me, que dije, no, yo estoy de aquí. Es que esta calidez humana. okey. Sí, Y somos muy como apapachadores, decimos aquí. sí, Tendemos a abrazar a la gente que llega a la tierra acá. sí, somos bien recibidos. Es que y, y, mm, y creo que esta calidez humana, para mí es importante. Son valores que siempre he valorado y finalmente entendí que aquí, pues por fin encontraba mi espacio, mi Claro. lugar. Eh, es nada que ver con el arte, pero también Sí, el sí, arte de vivir es importante, sí, sí. creo. Nos alejamos del arte, pero No, está bien, es está bien. Eso es mi una de las cosas que encontraste. que hice porque venimos por 3 años y cuando se terminó el contrato, hicimos la junta de familia y decimos: "¿Dónde queremos vivir?". Pues aquí, 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 pues ya, nos quedamos. Así fue. Y en cuanto al arte en México, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo viste? De ¿Cómo lo una encontraste? riqueza excepcional, es que no hay límite. Eh, es justamente lo que quiero reproducir un poquito aquí, ¿no? Hay tantos artistas que tienen que ofrecer, tienen tripas espectaculares en el sentido que tienes tanto a contarnos, que sea en la estética o en el concepto. A veces no se necesita el concepto, a veces sí, pero siento que yo lo que me gustaría sé que todos conocemos Frida Kahlo y Diego Rivera, pero no todos conocemos a todo lo que está pasando aquí en México. Y mi sueño es llevar México para que sea conocido, pero afuera de lo que se conoce justamente. Sí, Y hace poco tuve la gran oportunidad de llevar un artista que se llama Pocli. Es un artista que justamente trabaja mucho la estética prehispánica. Tiene un discurso de todavía está vivo, todo ujú, lo que, ¿no? En una piedra, en un volcán, o en el aire, en una comida, en un niño que corre. Bueno, este México, que estamos en un México, hablamos de sincretismo, pero lo que significa sincretismo justamente es esta como mezcla de cultura. Y tuve la oportunidad de llevarlo en Francia. Bueno, el año pasado le gustaron mucho su estética. Llevamos todo un file completo, fue elegido y ahora está en Francia produciendo. Y es una maravilla porque como yo absorbí la cultura de aquí, él absorbió lo que vio sí. e hizo un sincretismo del sincretismo y está produciendo obras espectaculares. Y eso es lo que quiero, ¿no? Que, que Francia para empezar, pero Europa vea todo lo que hay también de estos artistas emergentes y acelerar un poco esta emergencia Claro. para que puedan lucir aquí y allá. ¿Qué es de dónde crees tú a nivel individual que nace este gusto y esta necesidad por mostrar el arte de otras personas? Creo que primero que todo hay que escuchar. Es que podemos observar, pero también escuchar. Hoy hablo mucho, No, 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 es su programa, de eso se trata. Uno no pero viene a hablar aquí, quien viene a hablar eres tú. Así que, por siempre favor. pido a los artistas como una niña, cuéntame una historia.
quiero que me cuenten cómo llegaron al arte, lo que quieren transmitir. Es que investigo, Sí, es todo un trabajo de escucha, pero también intelectual después. Y hay artistas con los cuales veo referencias históricas del arte y otros para los cuales es como el arte prehispánico, ¿no? Es que es un arte por lo cual yo no tenía referencia, entonces estoy completamente en admiración. Todavía tengo que aprender mucho más porque hay muchos nombres complicados para mí, pero sí, quiero que me cuenten una historia y de esta historia pues creamos un ambiente y después yo soy feliz de ser la voz de los artistas y soy feliz de contar. Es como estas tradiciones orales sí. donde uno cuenta la historia y la repito y la repite y sin deformarla, porque creo que es importante también el discurso de origen. Transmitirlo adecuadamente. Exacto. A veces obvio que pido permiso de algunas interpretaciones, Sí, sí. pero que tienen sentido, entonces vamos los dos creciendo. ¿Cómo pasar me intriga mucho y ahora que lo mencionaste, me gustaría como indagar un poco en eso. Pasar del baile al arte. ¿Cómo fue ese trayecto y cómo lo defines tú ese trayecto en tu vida? Lo voy a llamar suerte, porque no todos tenemos la guía Ujú, para llegar al arte. Puede ser también mi sensibilidad, siempre fue una persona muy sensible, entonces creo que las imágenes me hablan, ujú, no que me cuentan historia, no soy loca, pero que soy sensible a lo que veo, am, una armonía o un detalle o un paisaje, un ujú. color, lo que sea, Sí, sí. un movimiento artístico y obvio que tengo mis preferencias, pero no voy a decir cuáles. Y entonces todo eso es por eso que siento que son como un conjunto. Creo que me pusieron a bailar cuando tenía 4 años porque estaba súper acelerada y que no sabía sentarme y que apenas había una música, estaba bailando, ¿no? En la publicidad eso, bailando. Y entonces el baile para mí es un arte donde hay una gran disciplina, porque cuando se hace ballet es mucha disciplina, es la música, es el ritmo, etcétera. Pero también creo que siempre como fue sensible, siempre tuve la curiosidad de ir en los museos. Fui acompañada, obvio, por mis padres, pero también sola. Y siempre fue muy atraída por por el interculturalismo, Ujú. perdón. Es que, como digo, en la foto de mi boda creo que hay todas las naciones representadas porque siempre tuve amigos de toda Guau, parte del mundo. okey. Y eso Y per se también te hace absorber tanto de otros lugares, ¿no? sí, me gusta tanto por ejemplo, es una música que no sé si es muy famosa aquí, que es el Sega, que es una música de Mauricio, pero también me gustan músicas de los Caraíbes, pues que la- el baile te lleva a las músicas. Ujú. Entonces te haces curiosos también de entender qué tipo de otras músicas y baile existen. Hay una infinidad, ¿no? Sí, sí. Y creo que como hablado, ¿no? La cultura es como el sombrero del templo y que cada columna soporta Ujú. esta cultura, entonces, que son todas las artes Sí, sí. y hasta la gastronomía, para mí es un arte, hace Sí, parte de claro. la cultura. Em, entonces, creo que llegué a este mundo del arte tarde. Soy convencida que tenía que llegar mucho más antes, pero no se hizo y pero está bien porque se hace con una certeza madurez también y no, cae bien, es el buen momento. Olvídalo. Es buen momento, sí. Creo que siempre luego
en las artes en general, no Ujú. nada más concretamente en la pintura. Creo que en muchas artes, luego a veces sí se tiene el malentendido de tienes que encontrarte relativamente a tiempo. A tiempo es bastante genérico, ¿no? Ujú. A tiempo o joven o encontrar el camino de qué quieres hacer cuando realmente el arte, artes, teatro, cine, pintura, danza, eh, puede ser en el momento en el que sea siempre y cuando se haga con intención, con amor y con ganas de hacerlo. Sí. Es que no te conté, pero hice teatro en mi juventud. Es que, hice 2 años de escuela de teatro Ajá, mientras estaba estudiando los primeros años, okey. y después entré en una tropa de una empresa que se llama Peugeot. Es publicidad, perdón, No, no, pero no, bueno, son no. coches, vamos a decir, una empresa de coches francesa, y porque le faltaban a alguien por un papel que nadie quería hacer Ajá, de la empresa, era un papel de un prostituta. okey. Entonces, como nadie quería hacerlo en la empresa, yo de metiche me metí, y era por nada vulgar, al contrario, era contar la historia de todo se pasaba en un bar, y era historias de vida. Y esta señora, pues, contaba finalmente Su historia, su su historia y de vivencia, cómo había llegado a eso, y cómo no lograba salirse de esto, pero claro. no había nada vulgar, nada. Y era justamente creo que fue una obra de teatro muy interesante porque hablaba de la señora que hace exceso de estética, el señor que toma excesivamente. Eran todos los excesos de la vida en este bar, y Okey, cómo se encontraban y cómo finalmente, por qué habían llegado lugar. a este exceso y a este lugar, pero a este exceso de vida. Y de ahí después, pues me fue bien, entonces tuve la oportunidad de hacer, una obra de Molière, Les Femmes Savantes, y así, 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 y nacieron mis bebés, entonces ya paré, porque el teatro para mí no era posible con bebecitos, Ujú, y después nos fuimos a vivir en otros países, okey. entonces ya lo dejé, pero Vaya, digámosle, el coqueteo con el arte es desde desde el siempre, principio, desde sí, siempre. sí. ¿Cómo es, bueno, para la gente tal vez que no lo sepa, ¿no? ¿Cómo funciona una galería de arte? Ujú, así. Por favor. Alors, la galería de arte es para promover arte. Hay miles, creo que, modos de hacerlo. Am, para mí, el arte debe hablar. Entonces, no todos tenemos la posibilidad de entender, Ujú. o a veces tenemos miedo de pasar la puerta de una galería. Eso es muy cierto. ¿Por qué crees que Entonces, pasa eso? por la sociedad, por los discursos, porque lo queremos elitista, X razones, o porque Mm, no nos sentimos a la altura de, creo que es muy, muy personal, Ujú. pero es un hecho. Sí, sí, sí. Entonces, como yo quiero que los artistas tengan mucha visibilidad, pero no siempre de los mismos círculos, organizo noche de poesía, Ujú. concierto de jazz, conferencia, cata de vino. Es que todo lo que toca los artes, stand-up comedy, magia vamos a tener muy pronto, y de ahí nos llega un público que es Diverso. diverso, pero uno es de música, y cada vez es como de: "Oh, wow, ¿me puedes explicar tantito?". Yo feliz, porque amo contar historia. Entonces cuento la historia que la artista me contó, y a veces ¿no? El toque que añadí de interpretación Sí, sí. en referencia a un maestro del arte. Y finalmente, me piden: "¿Me puedes meter en el registro de los eventos de arte?". Bueno, de pintura, de escultura, de fotografía, pues ya se hizo. Entonces, siento que a veces ayudar un poco a la gente, bueno, a invitar.
Ujú, a un público diferente, como por ejemplo cuando hicimos el Cherry Blossom, ujú. había taller de Ikebana, que es una filosofía, pero tenemos taller de manualidad. Entonces, hay familias que vinieron que nunca hubieran venido en la galería, pero como había un taller de origami y un taller de caligrafía japonesa, Ujú. hay familias que vinieron y finalmente los niños empezaron a enterarse y otros que después se fueron a inscribir a clase de arte. Pues ya lo hizo, Sí, ya sí, con sí, eso estoy feliz. claro. Siento que nosotros también tenemos una responsabilidad de abrir el arte. Y es algo que dejas muy claro, y es algo que desde que tengo el gusto de conocerte y platicamos, y hemos platicado en diferentes momentos, eh, 2 cosas. Hay una muy cierta. Creo que en general, en el público general, sí hay una reserva a veces de la gente de entrar a ver arte por miedo a no entenderlo, o una sensación como de, a veces hasta como de ser señalado, si no lo entiendes correctamente, como mucha pretensión a veces Ujú, alrededor, pero también es cierto que depende el artista o la persona, en incluso hablar de las personas que manejan galerías, ujú, eh, qué tan abierto esté a invitar el cómo funciona la dinámica. ujú, ¿Por qué? Porque cuando tienes una genuina, forma, como es tu caso, realmente, de querer sumar ujú, y de querer compartir y de querer, eh, que se vea el arte y que se conozcan a las diferentes personas a través de ti, si se siente diferente hasta la energía del mismo lugar. Y eso es algo que creo que marca una diferencia contigo y con esta galería también. pues también robó un poco la idea del fin del siglo XX, no, 19, principio de 20, cuando es que yo crecí con la ilusión de estos momentos que los artistas se encontraban en estos cafés de París, Sí. pero también de Barcelona, de otras ciudades, donde se juntaban y creaban ideas y ahí crearon movimientos y, por ejemplo, Braque encontró a Picasso en este café y después nació este movimiento juntos del cubismo y otros así que se suman. Entonces, aquí tengo esta pretensión que la gente se encuentre y que nacen cosas. Sí, Entonces, músicos que encuentran artistas plásticos y que hacen algo juntos. Y sí funciona. sí. Entonces, es como que aquí sea un punto de encuentro y no soy celosa No, de lo que va a es pasar. verdad, es Solo que se verdad. recuerden que fue aquí que se creó la idea, no para tener un patente o un beneficio, pero solo que sepan que finalmente están realizando un sueño Sí. que tengo y que C3 Art Gallery sea como el espacio donde se crea Estos vínculos, cosas. sí, artísticos, y es verdad, y lo digo ahorita a ustedes también, porque he tenido la fortuna, y lo agradezco de ser parte de estos espacios, de ser parte de estos eventos y de estos momentos que tú estás diciendo, donde convivimos la gente de arte de la ciudad, la gente de arte de la ciudad, de arte, no solo el arte de la galería. Arte, músicos, arte, gente de teatro, gente de cine, actores, gente de comedia, magos, toda la gente de los diferentes gremios artísticos, eh, coincidimos en tu espacio. Y eso es Siguen, vengan, algo vengan, les invito. irreal, es irreal porque la cantidad de gente que conoces a través de C3, a través de ti, a Ujú, través de estos ujú. lugares, es muy bello, y es muy bello como con una intención realmente de sumar, que lo decíamos también antes de iniciar, ¿no? Creo que la gente siente que es sincero. Lo es, sí, exacto. Entonces se va a hacer, se hace. Y pero sí, mi objetivo es que algo siento que en México hay todo.
para que se pueda hacer. Es una tierra de muchos jóvenes, ¿no? Es una población joven, Sí. es una población grande. Cuando hablamos de cultura en México, es culturas, es que hay tantas referencias que sea de las primeras naciones hasta hoy, Ujú. que es ser mexicano, ¿no? Sí. Entonces, siento y además hay muchos valores, hay muchos símbolos en México. Es que todavía hay estos momentos fuertes y cada momento tiene su guisado y su música y su tradición y su color y entonces siento que todo eso es como una riqueza Ujú. que hay no que empujar porque no tengo el poder, pero que hay que enseñar, Sí, claro. que Y compartir. y compartir. Pero también siento que México, bueno, vamos a regresar en la historia, ¿no? Historia corta. Por años París fue la ville luz de las artes, ¿no? Bueno, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eh, todo se va en Nueva York. Sí. Vamos a decir 1960 más o menos, explota el arte en Nueva York. Pues ya, nos toca aquí, ¿no? Sí, sí, Ahora es México. y se siente en México tanta diversidad de artistas Ujú. que existen de diferentes lugares del mundo, sobre todo en esta ciudad, específicamente en esta ciudad que es donde estamos, ¿no? Cómo funciona que vemos gente de todo el mundo, ni siquiera de todo el país, de todo el mundo con nuestro arte, Sí. ¿no? El poder descubrir esto y propagar y sumarnos a Ujú. todos es algo que, como dices tú, viene de la honestidad. ¿Cómo te definirías a ti como persona creativa? Ay, no sé. Ay, no sé. Help me, help. ¿Tienes tiempo? No te preocupes, yo aquí te espero, tengo café. Como yo me defino. Ajá. Hmm, Bueno, voy a ser como tú, voy a pensar. Momento de silencio Momento de terrible, silencio. música de suspense ahí. ¿Cómo me defino? No, me cuesta mucho definirme porque siento que creo que soy yo. Esto es súper mamón, ¿no? No, adelante, tú Es que en dilo. el sentido que, como dice mi esposo, siempre pienso primero a los demás y después a mí. Ujú, Entonces, siento que meto mi energía ujú. al servicio de. Entonces sería ser su servidora. Creo que sería la palabra Que justa. tiene sentido y no me sorprende si partimos del hecho de que estoy seguro que si yo te pregunto por diferentes artistas que tú conoces, podrías definirlos mejor Sí, como creativos, como creadores, que a ti misma, tal vez. Entonces, si no lo habías pensado, este es el momento. es el momento. Es hoy y es aquí. No, yo creo que sí, sería una servidora ¿Del arte? del arte. Sí, servir al arte y ser una plataforma para los artistas. Una voz más, porque muchos artistas están creando y creando y creando. Sí, Saben muy bien contar la historia de su cuadro, pero no específicamente tienen tiempo. Saben promoverse, pero no siempre tienen el tiempo. No podemos hacer todo, no podemos pintar y en el mismo momento estar en las redes y estar promoviendo esta obra, la nueva, la serie, claro. y tener proyectos en museos. Creo también que sé que hay un gran cuestionamiento alrededor de las galerías, si todavía tienen un papel o no, porque justamente hay como mucho acceso a la, a la, al, a la imagen gracias a las redes. Ujú.
Pero la imagen sí es importante y podemos venir solo a apreciar alguien que no quiere saber la historia de nada, pues viene y ve la estética y disfruta la estética o disfruta la textura o la pintura o la armonía o la desarmonía, lo que sea. Pero es muy frío. Yo siento que sí, las redes es una herramienta, pero es frío. Es como ver el teatro en un teatro y ver el teatro a la tele. Es muy diferente. Es una experiencia diferente. Uno es en 3D y el otro es 2D, pues es plano. Cuando además tanto el arte y el teatro y este tipo de experiencias que tienen que ser aquí exigen de parte de uno como quien lo aprecia que estés ahí presente. Sí, yo creo que todavía las galerías tienen un papel importante, pero sí también tenemos que, ahí me van a criticar muchos, pero como desacralizar un poquito todo este mundo, a veces este lenguaje complicado, porque obvio que si queremos hablar de teoría, adelante lo podemos hacer, pero no creo que la gente viene específicamente por eso. A veces sí tenemos noche de historiadores, noche de conferencia con un público más, vamos a decir, avertido. ¿Versado? Ajá. Entonces ahí vamos un poco más lejos en las discusiones, pero no somos una academia tampoco. Entonces creo que sí hay que ser accesible, hay que saber adaptar el lenguaje y no es como algo muy natural, ¿no? Es como para que todos podamos entender con lo que tenemos en las manos. ¿Qué opinas justamente de que luego justo el lenguaje del arte tiende a ser erróneamente, tal vez, a veces, justo tan rebuscado o tan, voy a decir una palabra muy simple, pero tan mamón, tan elevado o tan sobreintencionado que aleja al mismo observador, aleja a la misma persona que está tratando de, incluso a veces hacerse su mismo juicio de lo que está viendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es tu opinión acerca de ese tipo de dinámicas a veces? La necesitamos investigaciones, necesitamos gente que se preguntan, que se confrontan, necesitamos todo este trabajo intelectual para justamente seguir creciendo. Pero hay momentos para hacerlo, hay lugares para hacerlo. Creo que el artista de hoy está como, es importante para él que entiendan toda la profundidad de su obra y creo que a veces son rebasados por estas teoristas también, porque a veces yo la primera digo, pero esto no sería una referencia a tal. No, no lo hice en esta intención, pero ¿por qué no? Y empezamos a trabajar. Entonces, también creo que hay que regresar al arte a lo que es la mejor herramienta de comunicación. El arte es para comunicar. Qué ¿Y bello. comunicar qué significa? Hablar a todos. Entonces, está bien que tenemos esta parte, vamos a decir, más intelectual, Sí. pero también tenemos que poder después expresarse o expresar a alguien con simplicidad, sin, no es porque hablamos con simplicidad que no hay atrás todo un desarrollo, vamos a decir, pensado, Sí, un fondo. un fondo, y de toda manera, todos tenemos múltiples inteligencias y todos tenemos la capacidad de entender lo que sea, y a veces está muy bien justamente que alguien pueda venir, como decíamos, con su propia interpretación, y el arte también es dejar el otro interpretar. No tenemos que explicar todo, aunque hay una explicación, Sí, sí. porque es la belleza de justamente el sentir, la emoción. Y si quitamos todo de la emoción del arte, pues, ¿para qué?
Sí, porque justamente ahí es donde conectas con quien lo está recibiendo. Exacto. Ah, el conocer a tantos diferentes formas, artistas, Ujú. eh, ¿qué es lo que te deja a ti cada semana, cada día, cada ocasión que tienes la oportunidad de compartir hacia ti? Yo ¿Qué me qué relleno. te lleva? ¿Qué te deja? Yo siempre estoy como siento que estoy como un pozo sin fondo y lo estoy rellenando de conocimiento, de cariño, de discurso, de estética. Am, ah, Hasta hoy yo me llevé muy bien con todos los artistas porque también no quiero perder este toque ingenuo Ujú. de la observación de la infancia. Entonces, está bien de saber, pero está bien también de tener una mirada de niños ¿Y dejarte sorprender? y dejar la emoción llevarnos y absorber, ¿no? Es absorber energías, absorber, em, no robar, ¿ah? Pero como Ujú. nutrir más que absorber, nutrirse, pues, de lo que todos nos ofrecen, pero que sea del mundo del arte o no, ¿no? Puede ser ¿Del de la mundo? vida, sí, 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 sí. de la vida. ¿Qué cuál ha sido? Muchos, supongo, pero algunos que puedas o alguno que puedas compartir, algún momento en este camino Ah, del arte y de la galería, que tú digas: "Guau, me acabo de dar cuenta del impacto de lo que yo hago". sí, eh, sí y no, Okey. en el sentido que, no me siento protagonista, Ujú, siento que es un trabajo de equipo. Entonces, es como esta cadena a donde logramos a llegar porque finalmente hicimos fuerza, ¿no? Entonces, juntamos, diferentes elementos y gracias a estos elementos, pues, logramos a rebasar, a donde cada uno estaba solo. ujú. Creo que esto es lo que cada vez me sorprende, porque a cada experiencia veo que hay como el artista no se queda en su mundo del arte y el curador en su mundo de la curaduría y el artista de instalación es que no hizo lo que le daba solamente las ganas, pero hizo escuchando el texto de la curaduría, el discurso del artista, el espacio. Entonces, la sociedad en la cual estamos, a un momento, es tiempo, lugar, etcétera. Entonces, siempre sí me llena de alegría, porque ahí es donde digo, si aquí tengo un papel, ¿no? Es que pero sola no, porque sola, si no hay público, ¿qué hacemos? Si no Sí, hay artista, ¿qué hacemos? no Sí, hay galería. no hay alegría. Entonces, es muy difícil, creo que compartir Sí. la respuesta, sería más como trabajo de equipo, y si esto nos permite de ir siempre más allá. ¿Qué existe a manera, obviamente no técnica, pero sí a manera incluso hasta energética? Ajá, El qué tipo de artistas o arte buscas que llegue aquí. okey. ¿Hay algo que tienes como una especie de filtro, o de forma, o de esencia que buscas en los diferentes expositoras o expositores? Es súper pregunta. Hay galerías especialistas en fotografía, hay galería en puro arte de instalación, hay galerías que son especializados en modernos, Ujú, ¿no? Diferentes épocas. Yo creo que amo demasiado el arte, que sea de las grotas prehistóricos a lo que hablamos al ratito de la inteligencia artificial, ¿no? Es que ujú. como todo me emerveille, híjole, en español esto no lo sé, como todo
Sorprende, te sorprende, intriga. pero como en los maravillas. Ajá. Entonces me abro a todo. A veces recibo algo y, ¿no? Y encuentro la persona y voy más allá y no es que vamos a trabajar siempre juntos, pero tengo una responsabilidad a veces también, ¿no? Y me tocó una anécdota, creo que esta persona no me va a tener rencor. Encontré una persona hace poco que pinta lo que sea. Es excelente copista. Okey. Pero le dije: "¿Pero qué tienes en tus tripas?". "Ah, caray". Y después, Guau. para pasar de un súper dibujante, pintor pues, ¿qué quieres contarnos, no? ¿Qué tienes? ¿Qué viene de ¿Cuál es ti? Sí, sí. pues, cuál es tu trazo, el tuyo? Y siento que esto para mí es importante, y para otros puede ser otras cosas, pero yo como galerista y me gusta que, como te decía al principio, tienen que contarme una historia. Es que sea por la estética en sí misma, Sí. o por el concepto, o por todo, y cuando veo que alguien hizo todo un trabajo de investigación sobre quién es, entonces cómo Lo cuenta, lo cómo lo cuenta y cómo expresa. lo expresa, pues ya yo soy ahí, ya me ganaron. Tu esencia, Ajá, tu esencia como artista, ujú, que también eres, ¿dónde está aquí? ¿Dónde la encuentras acá en la galería? ¿Qué son esas cositas que dices? Así como se viste, porque platicábamos ahorita antes de entrar, ¿no? ujú, Cada exposición y cada vez que tengo la fortuna de venir y hay diferentes exposiciones, el lugar se transforma. ujú, Pero aún así, aun cuando el lugar se transforma, depende de qué estamos viendo, ujú. hay una parte que es tu esencia. ¿Dónde está esa esencia? ¿Dónde pones tú esa esencia? Yo creo que es realmente en la energía. Obvio que me gusta hacer una curadora y un setting que no es tanto instalación, pero entonces es verdad que siento que cuando ponemos elementos que nos permite de entender un poco el ambiente, em, cuando un artista obvio está de acuerdo para darme mi libertad de expresarme, porque finalmente es un discurso Ajá, entre las obras y yo. sí, sí, Por ejemplo, cuando hice la exposición de Amor y Paz, es que para mí la pluma blanca de la colomba, aunque no fueran plumas de paloma, porque son bien chiquitas, pero de astruches, así se llama en sí, sí, español. Y entonces fue como el elemento de la paz y del amor. Elige un poema por continente que hablaba de amor. Muy objetiva, Europa en francés, en México en náhuatl, muy objetiva. Bueno, toda América Latam en un náhuatl, muy, 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 pero bueno. Y entonces es los artistas, cuando es un colectivo, ajá, me permito yo de poner mi pata, pero bien fuerte, porque es como, okey, es mi curaduría, es mi proyecto de juntas artistas alrededor de un formato y de un proyecto bastante societal, ujú, ujú, finalmente. ujú, Cuando es una exposición individual, hay que tener como los dos mucha empatía para entender hasta dónde son los límites de uno y del otro. Entonces, esto creo que es un poco lo que quiero difundir aquí. Mi toque artístico sí, es sí, es el setting, pero según la la oportunidad que me deja o no el artista. Después, el hecho de de querer un speakeasy era también para este lado justamente creativo de sorpresa. Entonces, como pudieron ver, cuando llegan, no saben dónde realmente están llegando. Eh,
y es el hecho de pasar por algo más de fábrica y la puerta se abre y se rellena de vamos a decir, de calor, ¿no? Sí, sí, sí. De, no solamente de arte, pero también de, bueno, la barra, el salón de evento, Que es sea acogedor. acogedor, ¿no? Como de, Y lo es. Sí, 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 este, claro. pero ahí Sentirse cobijado, incluso. exacto. Y otra vez creo que todo esto es para servir al arte. Sí, No sé si contesté la sí, pregunta. sí, sí, es tu no hay no hay respuestas Respuesta, incorrectas, sí, solo hay respuestas. sí. Sí, claro, ese es Después parte de ti. mi esencia, otra vez, yo creo que mi esencia está en este lado generoso que Sí, tengo sí, sí. y qué bueno que tengo socios que están aquí para cuadrar las finanzas porque yo soy generosa. Ahí hay un tope. Sí, 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 sabía con quién asociarme, obvio. Que eso también es importante. Sí, sí, Importantísimo. sí, sí, no, Sí, también no hay manera de sí. que sobreviva. Pero hablando del arte como lo hablo, así también es cuando se hacen las ventas. En el sentido que no soy una vendedora, ay, odio esta palabra, pero es que hablo, cuento historia, Ujú, y la gente se enamora de la historia y se va con su historia y su estética. sí. Luego pasa, lo he escuchado de algunos artistas, sienten que el vender o la parte de la venta, ahorita que lo mencionas, la parte de la venta del arte o la parte de la prostitución del arte a través de la venta, Ujú. eh, choca con la libertad creativa, con el por qué, el cómo de su labor. ¿Dónde estás tú en esa opinión? ¿En dónde estás tú en esa idea? Creo que hay que entender que el arte es un oficio también. Está genial porque los artistas nos dejan una huelga que sea de una época, ¿no? Son testimonios, a veces societal, a veces religiosos, a veces, pues, ¿no? Pero en el sentido que, como cualquier otro trabajo, pues necesitan comer y vivir y tienen sus necesidades. Yo creo que sería genial si em, regresaríamos, ya existe todavía esta idea del mecenazgo, Ujú. pero creo que hay que regresar a un mecenazgo mucho más fuerte como tuvimos porque tuvimos todas estas capillas pintadas y estos museos llenos de estos artes, es porque había mecenazgo fuerte, Y estaba entonces, por todos y lados, para lo todos los veías datos. en tangente en la vida, Y no solo esto, acá. exacto, entonces esto es importante también, es una de mi lucha y me puedo permitir de hablar de una fundación Sí, sí, adelante. que estoy pensando, por ejemplo, a Culturalmente Responsable, Ujú, porque justamente ellos están en este proyecto de encontrar empresas que pueden apoyar a proyectos artísticos sin, pero que lo pueden descontar de sus ganancias para los impuestos. Es que finalmente ese es un apoyo fuerte al arte, siento que sí, es muy importante sí, sí. y, y el papel de la galería también es de vender, es un hecho, obvio. Si no, Mm, pues, no existiría si no, tampoco. museos serían suficientes, Sí, porque no se vende en museos. Pero creo que la galería es importante porque es una conversación que había tenido en el pasado. Entiendo que podemos ver a veces en los restaurantes obras, ujú, sí, porque hay mucho pasaje, da visibilidad, venta o no, no sé. Pero los restaurantes que lo quieren hacer, por favor que cuiden mucho mejor sus obras, que le ponen una verdadera luz. Es que siento que el artista, cuando pone una obra en el restaurante, yo siento que su obra necesita pasar antes por una galería o por un centro cultural o por una institución o semi-institución cultural. Porque si no, siento que
ya no estamos en la desacralización del arte, estamos en la vulgarización del arte. Es un poco fuerte lo que digo, sé que No, voy a sí, tener sí. más enemigos, pero ¿Cómo lo defines una y la otra? Justo para entender. es que siento que em, el artista merite una luz correcta para que luzca su obra, Como aquí, por ejemplo. Lo como que aquí. vemos ahorita atrás de ti. Exacto. Entonces, eh, el artista merite las mismas condiciones, vamos a decir, de trabajo, Ujú, ahí es de exposición, pero de trabajo, que cualquier otro trabajo, ¿no? Si pedimos a un genio de la informática de trabajar sin computadora, claro. pues es un ejemplo un poco grotesca, pero es para entender lo que estoy probando de decir. Sí, es como si la pantalla del cine no funcionara correctamente o no hubiera una buena luz en la obra de teatro. Es esa idea. Exacto. Entonces, em, siento que hay que respetar el trabajo del arte. Y si alguien que no tiene esta figura institucional o semi-institucional del arte, pues que lo haga bien y con cuidado. Porque yo siempre me rechacé a trabajar con un restaurante, lo hice solo una vez Ok, y no supieron cómo guardar las obras, no, y me habían prometido todo y finalmente siento que el arte es una responsabilidad. No se puede hacer lo que sea. Sí, podemos hacer eventos culturales, fomentar la visibilidad, ujú, divulgar la obra, pero hay siempre que tener, por eso que te decía del setting, ¿no? Siempre también es con lo que piensa el artista. Entonces, siempre con el respeto del artista. Es claro. muy importante, muy. Sí, porque a final de cuentas es la versión final de cómo él quiere que su obra luzca Ujú, en cualquier espacio. Digo, aquí evidentemente hay esa posibilidad porque aprecias y entiendes eso. Pero cuando estas obras salen de aquí a otro lugar, deben de poder ser apreciadas con la misma importancia, con el mismo valor y respeto, así incluso. es. Sí, este bar, restaurante, les había dicho, ok, vengo, pero necesito poner luces. Y me habían fue fantástico porque me dejaron perforar los muros, meter luces, es que entendieron para mí la importancia que luzque la obra, pero finalmente no supieron valorarlo, porque hay que valorar lo que tenemos en nuestras paredes. ¿Cuál creías tú en el común del popular, Ajá, del conocimiento o desconocimiento de lo que es un artista, de lo que es incluso una gestora cultural, como en tu ujú, caso, alguien que hace este tipo de labor, ujú. que suele ser como de los principales malentendidos de la labor que tú haces o que tus artistas hacen? De punto de vista de galería, Ujú. uno de los malentendidos creo que es ver el galerista solo como un espacio mercantil. Ok, Eh, Nadie hace este trabajo al principio, creo que todo es por amor al arte. Si no hay el amor al arte, no veo dónde se podría abrir una galería, ¿no? Todo, creo que todos los galeristas lo hacen realmente porque son sensibles a los que están exponiendo. sí. Puede ser que esto sea un primero Ujú. aclaramiento a tener. De la parte de los artistas, yo creo que no tienen que temer de lo que están produciendo, no tienen que agra- agradar, Agradar. agradar. Es Ok. que si tienen algo que contar de esta manera, pues que lo cuenten de esta manera, ¿no? Es que, porque un compromiso con su propio trabajo, Sí, el compromiso quiero decir negativo, ¿no? sí, sí. Como, ¿por qué no ir hasta
al final de lo que quiere crear para complacer. Esto también es creo que Sí, algo. que luego pareciera erróneamente, como que tiene que ser como un punto de decisión. Bueno, creo mi arte como yo quiero, aunque la gente no le guste, o decido por vender y complacer, tal vez de cierta manera, a un sector, Ujú. cuando genuinamente, y tú lo sabes creo mejor que nadie, si lo estás haciendo genuino desde ti, desde tu entraña, como decías ahorita, desde todo, vas a encontrar un sector, va a haber alguien que sienta lo que tú quisiste transmitir. Así No sé es. si es incorrecto, Hay un pero público para todo, ujú, obviamente. Es que, ¿no? Tengo coleccionistas que nunca van a comprar arte contemporáneos, y que apoyo para arte moderno, ujú. y es válido. Y hay otros que creen en estos artistas emergentes y lo compran porque le gustan, pero también apuestan. Y como digo, qué mal que mi abuela no compró más, no más, ni un Picasso, ¿no? Porque si hubiera sabido, Sí, claro. Sí, sí, sería sí. la abuela más rica del mundo. Pero bueno, es para decir que público, Claro, compren arte. Nunca sabe. Siempre hay que comprar algo que nos gusta, porque no podemos sí, vivir con algo que va a valer y que, lo vemos diario y nos dice, no, ¿por qué compres? Ay, no me, no, algo que nos gusta, algo que nos habla, que nos da una emoción o que nos hace, bueno, una emoción, que sea de risa, de sí, sí, tristeza, de sí. memoria, de lo que sea. Y ¿Te ha pues, tocado gente que compra sin que les okey, sin que tal vez estén 100% convencidos, o de que les guste tanto, pero a lo mejor es de tal artista, o es de tal persona, o hay como un interés primario antes que el genuinamente me está hablando, genuinamente lo estoy apreciando? sí, porque hay gente que me piden artistas que ya valen, pero yo son gente que ya no sé, seguramente es una nicha, un nicho que le gustan, ¿no? Un tipo de arte que les gustan, obvio, pero no me No dan la oportunidad específicamente de no, ajá, yo quiero algo que vale, o que y que puede por solo el valor crecer, que tiene y no por lo que representa emocionalmente, o pero son muy poquitos, porque los verdaderos coleccionistas aman el arte. No puedes saber cómo saben mucho de arte, saben de la historia del arte. A veces conocen súper bien la vida de un artista, hasta más que yo, y por eso que digo, siempre estoy aprendiendo, sí, sí, que son súper especialistas. La mayoría de la gente que compra arte es realmente porque tienen un amor al arte, porque si no podría invertir en un coche de colección. Pero igual, los que compran coche de colección es porque aman los coches, esta, claro. y todo lo que representa, una época, una estética, etcétera. Entonces, raramente, pero sí me ha tocado, pero raramente la gente compra arte solo por Valor. el valor, que puede representar para sus hijos. Ujú. No, por eso que digo que, de todas maneras, siempre cuando alguien viene, le digo, bueno, le cuento la historia, se enamoran y compran o no la obra, porque también a veces hay cuestión de economía Sí. o lo piensan uno me tocó una vez una persona que quería un cuadro, le gustaba tanto, pero no tenía espacio. Me dijo: "Dame chance", montó su pared y compró la obra después. Guau, Entonces, claro. esto es amor al arte. Y luego, y lo hemos platicado en diferentes formas con otras personas aquí, eh, lo mal de repente que está entendida esa frase de amor al arte, luego de repente se entiende mal y se ha también prostituido mucho, Sí, el significado. sí, Pero genuinamente de la base, este amor al arte es lo que hace que estos espacios existan. ujú, Y como tú lo dices, o sea, nacen de ahí, ujú. Es un ¿no? poco como el debate de la palabra cultura. Hay gente que dicen que todo lo que es cultura es como, pues, muy
desapreciado Ujú. y pues no, es que ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo defines pa- desde tu pa- trinchera? para mí la cultura Cultura. es lo Ujú, que es como es todo lo que nos une, porque es las artes plásticas ujú, y visuales, eh, las artes musicales, ujú. es que, como decíamos al ratito, la gastronomía, pues todo esto hace una cultura. Entonces creo que no hay que despreciar esta palabra. Creo que al contrario hay que regresarle todo el poder que representa estas, esta palabra, el concepto de la cultura, porque cuando hablamos de arte populares, es muy importante que justamente en México hay muchas referencias en los diferentes pueblos Ujú. eh, de em, confecciones ancestrales que pasaron De no de generación. oral a oral, pero Sí. justamente de observar desde chiquito y de rehacer, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, tengo el ejemplo de Mata Ortiz, que, pues, de estas cerámicas, hoy creo que se vende en toda la parte del mundo, está en algunos museos y hablamos de cerámicas contemporáneas, Ujú. pero con toda una tradición justamente de una referencia, de un sitio, de un lenguaje, vamos a decir, de una época Ujú. y cultural. Claro. Entonces no hay que tener miedo de la palabra cultura. En México, visto desde tu nicho cultural y artístico, Ujú. ¿cómo dirías que es la apreciación de México y a su arte y a su cultura? No, es que sí hay un orgullo. Sí. Siento que sí. México está muy orgulloso de su arte. Es que veo el número de museos que hay, con la variedad de propuestas que hay. Yo creo que México justamente es un país que está muy consciente de todo este valor cultural, Ujú. potencial que tiene en sus manos. Y hay presentaciones, obvio, de artistas extranjeros, y esto es todo lo que es el mundo, ¿no? Es la riqueza de justamente el mundo del arte, estos intercambio y ver otra, otra estética y sin perderse Sí, sí. en su propia estética. Creo que México tiene todo para ser el próximo país capital del arte. Sí, lo dijiste hace rato y es sorpresivo, no porque no se crea, sino porque a veces no se dice lo suficiente Ujú, o a veces no se impulsa ujú, lo suficiente de la cantidad de riqueza. Creo que ujú, riqueza es una palabra bastante adecuada. ujú. O sea, hay mucha riqueza cultural. Sí. Se necesita apoyo económico, se necesita fondos públicos. Mínimo un 3% del PIB tendría que ser dedicado 100% al arte. Sí. Y no nada más estamos hablando de la ciudad, estamos hablando del Del país. país, Sí, sí, ¿no? Y claro. de las artes, que sea del cine, que Sí, sea. sí, Porque un país que tiene cine, que está difundido. difundido en otros países, Sí. ¿qué publicidad? ¿No? Es que Visualización, tenemos una referencia visibilidad. ahí en el norte que todos conocen una estética, vamos a decir, del western, Sí, sí, sí. porque fue una inversión enorme de difusión de este tipo de cine, Y de de establecerlo. establecerlo. Sí, ¿Por qué no lo podríamos hacer? ¿Qué nos impide? Bueno, la economía. Entonces, que haya fondos por eso, porque todo eso es un regreso al PIB. claro, Porque más la película está vista en más países, más hay ingreso económico. Es que cierto. no es un gasto por un gasto, es una inversión.
Y y es una inversión, en general el arte es una inversión. Si se empieza a ver así ujú, y si se le empieza a dar ese peso, la mentalidad incluso cambia de la perspectiva del público hacia el arte. ujú. Pero también, por ejemplo, en Francia, porque Ujú. es lo que conozco Sí, sí. fuera de México, comprar arte es normal, porque tú quieres que tu casa te parece. No importa, vamos a decir, tu economía, vas a comprar una obra a un precio muy humilde, Ujú. hasta obras a precios Al mucho más caras, Ujú, según dónde estás. Pero vas a comprar arte. El arte, vamos a hablar más de arte plástico, ujú. es intrínseco a la casa. Claro, ya. Sí, Que sepas o no, hablo de una compra emocional, sí. Hasta meramente visual, ¿no? visual Sí, sí. y sí, estética. Sí, sí. Y esto es lo que tenemos que, es lo que debe pasar aquí. Es que compramos mucha artesanía, ¿no? Es que nos habla mucho. Es que a donde voy veo o un tapete o una canasta o siempre hay. Pero también los artes Sí, visuales sí, sí. es que pues cómprenles, ¿no? Es que no digo que hay que gastar en obras muy, muy costosas. Si lo pueden hacer mejor, pero a cualquier nivel apoyan a los artistas. Sí. Personaliza su casa. Es que dale a su pared blanca o roja o lo que es, su toque, algo que habla a los demás invitados, a sus visitantes, de quién son. Eso es muy bello. Eso es muy bello. Claro. Y entonces se resignifica todavía más lo que la obra es. Exacto, Ya no nada más es del artista a quien la compró, sino de quien la compró a quien lo visita, y entonces el mensaje crece, se exacto. transforma. Por eso que a veces no es solo inversión. Yo creo que aunque hacemos una inversión, siempre debe partir de un sentimiento, bueno, de un gusto, para hablar sencillo. Claro. Ahora, para ir cerrando, Sí. eh, varios puntos Ok. importantes de rigor. Ajá. El primero, antes de irnos, quiero que hablemos o pongas sobre la mesa un tema Ujú. que sea importante para ti, que no nos despidamos sin que hablemos de eso y que Ok. no hayamos hablado de eso hasta ahorita. Creo que me daste la oportunidad de hablar de todo y te agradezco mucho. Espero que no dije de más, pero no, fue una muy linda entrevista porque nada preparado, entonces la espontaneidad, ¿no? La sinceridad. Yo les invito a venir mucho, me pueden seguir en las redes. Ujú. No sé si esto se Lo que puede. tú quieras. Eso Okey. viene después, pero si lo Ah, quieres, bueno, eso vas a tener un espacio más adelante para decir okey. las redes, pero Entonces, si ahorita dices que ya estamos, no hay nada más que sea importante para ti no, decir. creo que estos tipos justamente de plataforma que ofreces Gracias. es muy importante para que tengamos en cuenta que hay muchos espacios, no hay solo C3, aunque aquí estoy, no me olviden, vengan, pero que hay muchos espacios donde hay divulgación del arte y que la gente que se siente tímida y que vea esta transmisión, pues ya que no lo es, que no lo sean, que Ujú, bueno, que sean que se sienten cómodo a acercarse ujú. y todos sabemos cosas que los demás no saben y todos estamos aprendiendo toda nuestra vida. Entonces creo que esto es importante a decir también. Sí, Yo estoy aquí para aprender de ti y si puedo enseñar algo, yo soy feliz, pero es intercambio. sí. Amén. Amén. Salud. Salud Muchas gracias. a ti. Otra cosa Sí. antes de irnos. Ajá. Mm. A la cámara, por favor, eso sí, a tu cámara. Ujú. A la gente que piense o que esté pensando
en dedicarse al arte o algo de lo que tú has Ujú, podido hacer y no sepa sí, no, cómo, por qué, ujú. cómo acercarse, ¿qué les dices? Es como creo que lo dije al ratito, es que de lanzarse, no tener miedo, darse las herramientas, en el sentido que hay gente que nacen con un don, pero el don, si no se trabaja, se pierde. Entonces, no se conformen con poco, danle mucho para lograr a una meta. Creo que hay que ser ambiciosos para llegar a una meta, que sea en el teatro, en el cine, en el guión, en la pintura. Sí hay técnicas, sí hay reglas, es como para escribir un guión, pues igual hay armonías de colores en la pintura. Creo que está bien de saber, eh, vamos a decir, las bases, pero para después encontrar su propio camino, su trazo, su mensaje, su estética. Es como la película, hay de terror, hay de amor, hay de multitud, tú sabes más que yo. Entonces, danle todo, pero no digan que, qué mala suerte, es que no me sale. No, es un oficio como un otro, hay que trabajar, hay que tener horarios, hay que tener disciplina. No es algo muy serio, muy serio. Y ahora sí, las redes sociales y todos los comerciales que quieras decir, este es el momento. Ok, me pueden seguir en Instagram. Ay, no es fácil. Chevi Capi. Chev chica I Capi. ¿Por qué? Porque Chevi es de Chevillo, nombre de mi papá, y Capi, capítulo de mi esposo. Entonces es Chevi Capi. La galería se llama C3 Art Gallery. Tenemos un sitio web que es www.c3 guión, ya se me fue, art.com. Y, ¿qué más? Estamos en un speakeasy, que está en la Náhuac, se llama Nuevo Polanco. Estamos escondidos, pero nos escriben y les abrimos la puerta. Es una escondida falsa, todos nos encuentran. Y pues ya. Y ya, todo eso estuvo apareciendo como quiera aquí abajo. Toda esa información la pueden ver por acá. Y bueno, ahora yo voy con todos los comerciales que producción me obliga a decir. Les recuerdo que si llegaron hasta acá, evidentemente viéndonos fue acá a través de YouTube, pero que también estamos en Instagram y en TikTok como lo que queríamos los creativos. Si llegaron hasta acá escuchándonos, fue a través de Spotify, a través de Amazon Music, a través de Apple Podcast. Gracias a todos por sumarse a esta comunidad y por seguir viendo este contenido. Por acá y por acá pueden encontrar otras entrevistas de creativas y creativos. Si son nuevos por acá, suscríbanse, denle like y por favor síganse sumando a esta comunidad y sigan compartiendo con nosotros. Les recuerdo mis redes sociales. A mí me encuentran como mmorales.2107 en Instagram y en Facebook para saber qué más estamos haciendo además de estas locuras. Y si producción me dice que estamos bien, entonces ya puedo despedir el programa. Muchas gracias de verdad por compartir con nosotros. Gracias a ti. Que nos escuchen y que viva el arte. Que viva el arte. Sí. Gracias por abrirnos el espacio. Gracias. Gracias por ser alguien que conecta a otros artistas. Es una labor que es muy bella, es muy honesta y que además, como la gente que pasa por acá en el programa, la haces desde acá, desde el corazón. Y eso se Qué bueno agradece que se mucho. escuchó. Muchas Gracias. 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 Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por haber visto y escuchado este programa. Les mando un beso, un abrazo para todos y nos vemos en la próxima.